Muchachos, buen día para todos. Espero que al momento de ver este video se encuentren muy bien, ustedes y los suyos. A continuación, vamos a ver la clase para identificar, diligenciar y aprender algo de los formatos de policía judicial que se van a encontrar en medio de su actividad profesional, de su actividad laboral y en este caso de su actividad académica. En este espacio vamos a identificar los elementos que conforman cada uno de los formatos, vamos a identificar dónde se pone el número único de noticia criminal, qué es ese número único de noticia criminal, cómo se asocia cada uno de los elementos a la investigación por medio del número único de noticia criminal. También vamos a ver aspectos a identificar dentro del plano investigativo para que esos mismos formatos nos sirvan para orientarnos en una investigación desde el plano de la defensa para los que quieran trabajar en la defensa. Vamos a identificar aspectos que parecen muy mínimos pero pueden cambiar el trayecto de una investigación tanto para la defensa como para el ente acusador. Vamos a identificar también cómo asociar todo lo que hemos venido viendo en clases pasadas a los formatos para después hacer un trabajo donde ya tengamos que ver formatos, ya tengamos que asociarlos como a una especie de investigación ficticia, por decirlo así, académica. Y eso, muchachos, es lo que quiero que aprendamos el día de hoy, ¿cierto? También cabe resaltar que no les voy a mostrar absolutamente todos los formatos de policía judicial. Son más de 30, aquí nos quedaríamos un montón de tiempo. Posiblemente, si ustedes lo ven necesario, si consultan un poco de los formatos y quieren aprender un poco de otros formatos, pues haríamos un encuentro adicional para explicarles esos formatos. Les voy a explicar básicamente los que vemos con mayor regularidad. ¿Por qué lo digo así? Porque en mi experiencia como investigador hasta ahora, pues estos son con los que más me he podido encontrar, ¿cierto? Los que más he podido ver, los que más he tenido que analizar. Entonces, por eso, muchachos, no les voy a mostrar todos los formatos, ¿cierto? Entonces, ya para iniciar, muchachos, vamos a comenzar con uno de los formatos más importantes dentro del proceso investigativo, y es el rótulo de cadena de custodia, o el rótulo de los elementos, materiales probatorios y evidencia física que puede recolectarse al llegar efectivamente a una escena. En esto que pueden ver en la pantalla, muchachos, vemos que es el FPJ7, donde uno de los elementos que les estaba describiendo ahorita es el número único de noticia criminal. Es este número que ustedes ven aquí, que es el número que va asociado a la investigación y que se origina desde el conocimiento de la noticia criminal. Cuando el investigador o cuando el grupo de investigadores acuden a un lugar de los hechos, ya tienen que tener claro este número único de noticia criminal, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué es ese número? Ese número es el consecutivo por el cual se va a identificar ese proceso en particular. Entonces, efectivamente, ese número está dividido por departamento, por municipio, entidad, la unidad, también el año del hecho y el consecutivo, que es un número que se da de manera, valga la redundancia, consecutiva, ¿cierto? Entonces, para Antioquia, por ejemplo, y para Medellín, sería el departamento, sería el 05, el municipio sería 001 porque es Medellín, la entidad normalmente es 60, que es la fiscalía, la unidad normalmente es 00206 para la fiscalía o 00207 para el CAIBAS, el año, pues que en este caso sería 2021, y el consecutivo sería 00 y ya el número de casos que hayan, ¿cierto? Si es un 1 de enero, posiblemente sea el 001, el 00001, posiblemente. O si hay más casos, pues ya sería el 00002 y así de manera consecutiva. Aquí van a poner, efectivamente, muchachos, fecha y hora de recolección. Ahí se lo señalan primero año, mes y día. Entonces ya saben cómo se debe llenar ese espacio ahí. No hay que darle como más largas al tema de la explicación. Aquí donde tenemos hora, muchachos, recuerden que la hora es hora militar.
Si ponen 01, 00, entonces para mí es la 1 de la mañana. Si van a poner la 1 de la tarde, sería entonces las 13 horas, ¿cierto? Para que lo tengan claro. Para que lo tengan claro, entonces van a poner entonces esto en hora militar. Aquí, muchachos, donde dice número de elemento material probatorio, obediencia física, aquí, se los voy a poner más grande para que lo vean, ahí va el número que ustedes ponen en el numerador o con el que señalan el elemento, ¿cierto? Entonces, si encuentran, ejemplo, una vainilla y la numeran con la 01, entonces aquí van a poner 1, ¿cierto? Van a poner 1, porque es el número del numerador, valga la redundancia, con la que se halla el elemento material probatorio en el lugar de los hechos. Aquí donde dice cantidad, pues van a poner efectivamente la cantidad de esos elementos que se hallaron, ¿cierto? Entonces, una vainilla, entonces abajo se pone 1. En el formato nuevo, creo que se pone como la unidad de peso o de medida, que esa sería, por ejemplo, si es en kilos, si es en gramos, si es en toneladas, si es en metros. Esas son las unidades de medida, pero para este formato esas unidades de medida no están todavía actualizadas, ¿cierto? Ahora vamos al sitio o lugar del hallazgo del elemento, ¿cierto? Una cosa, muchachos, es la dirección del hallazgo y otra es la ubicación del hallazgo, ¿cierto? La dirección es el lugar o esa casa o ese edificio o ese punto donde efectivamente se dice que hay un elemento. Y la ubicación es donde está el elemento en esa dirección. ¿Qué nos quiere decir eso, muchachos? Si van a poner de ejemplo la casa de cada uno de ustedes. Entonces, dirección, carrera tal con calle tal y número de puerta tal. Esa es la dirección. Ahora la ubicación es si el elemento se encontró en la primera habitación, en el baño, en el patio, al lado de la nevera. Eso es lo que se pone en la ubicación, muchachos. Ya notan la diferencia entre dirección y ubicación, para que lo tengan claro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a nombres y apellidos de la persona a quien se le encontró el elemento material probatorio. Esto en caso de que se identifique algún elemento en alguna persona. Entonces, si la persona, por ejemplo, lleva, ejemplo, un arma de fuego en la pretina de su pantalón, pues entonces ahí se pondría a quién se le encontró el elemento, ¿cierto? Ahora vamos con la descripción del elemento. Muchachos, aquí quiero que sean muy específicos al describir el elemento, con pelos y señales, como se dice, muchachos. Ejemplo, vamos a describir un revólver marca Smith & Wesson gris. Entonces tenemos que poner arma de fuego tipo revólver de marca Smith & Wesson de color gris pavonado o gris con empuñadura de color, ejemplo de empuñadura de color negro, con número de serial tal, ponen el número del serial, ponen si el de cuántos cartuchos viene el revólver, si tiene efectivamente cartuchos en la recámara, no, en el tambor. Todo eso es lo que van a empezar a describir, muchachos, en donde dice descripción. Con detalle. ¿Por qué? Porque, como lo leyeron en los principios de la cadena de custodia, pues hay elementos que se deben cumplir, ¿cierto? Entre ellos, muchachos, que el elemento sea el mismo que se recolecta hasta el momento que se lleva a juicio y se hace una disposición final, ¿cierto? Entonces, ustedes aquí no me pueden poner que es un revólver marca Smith & Wesson de color gris y cuando lo vamos a llevar a juicio pues resulta que hay una pistola Córdoba negra. ¿Dónde está entonces la cadena de custodia? Es el mismo elemento el que se recolectó y el que se llevó a juicio. Por eso la importancia, muchachos, de que esa descripción sea una descripción completa, que sea una descripción detallada, muchachos. Ahora vamos a poner aquí donde dice diligenciado por,
pues el nombre de la persona que efectivamente diligencia este formato, ¿cierto? Entonces nombres y apellidos, número de cédula, a qué entidad pertenece, el cargo y su firma, ¿cierto? Muchachos, los espacios que no se llenan en este formato son espacios que se deben tachar, se deben rayar, se les deben poner una línea por encima. ¿Con qué fin? Con el fin de que nadie pueda anexar algo más, ¿cierto? Con el fin de que, como ustedes lo llenen, así se quede. Si, ejemplo, dejan un espacio por acá vacío, pues yo puedo sencillamente poner algo aquí. ¿Y quién va a decir que no fui yo, sino que fueron ustedes? Ahí van a decir, pero si usted no tachó nada más, entonces usted lo puso, ¿cierto? Eso, muchachos, dentro del rótulo. Esto es lo que se le pega a todos los elementos cuando se va a llevar al almacén de evidencias o cuando se va a llevar a otra disposición, ¿cierto? Ahora vamos, muchachos, con el registro de continuidad. Esto también se pega del elemento, porque aquí es efectivamente donde se dice qué pasa con ese elemento, para dónde va ese elemento, qué pasa con el elemento. Entonces aquí tenemos la fecha, tenemos año, mes, día, tenemos la hora, persona de quien recibe el elemento material probatorio. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Esa es la persona a la que se le entrega el elemento, bien sea en el almacén de evidencias, en una audiencia, en lo que sea. Esta persona es a la que ustedes le tienen que entregar. O esas personas posiblemente pueden ser ustedes también que les hacen entrega. Antes de llenar esto, muchachos, tienen que mirar, tienen que observar el contenedor, cómo se encuentra el contenedor. Ya lo habíamos hablado. Si ustedes firman acá, muchachos, ya el elemento pasa a ser responsabilidad de ustedes. Si ustedes no revisan bien, la responsabilidad recae sobre ustedes. Entonces aquí tenemos cédula de ciudadanía y identidad, calidad en la que actúa. Si es un custodio, o sea, si es alguien que tiene el elemento, bien sea para trasladarlo o para efectivamente disponer de él en algún momento del proceso, o como perito. Habíamos visto que los peritos son los únicos que pueden hacer esa rotura de la cadena de custodia con el fin efectivamente de hacer revisión al elemento. Pero eso se tiene que quedar consignado, muchachos. Para eso es este registro de continuidad, para que todo quede consignado. Entonces aquí se ve el propósito del traslado, si es un almacenamiento, usan análisis, presentación en audiencia, disposición final o consulta. Aquí, muchachos, es donde ustedes tienen que poner en el estado en el que se recibe el embalaje o contenedor, si el embalaje está abierto, si está en mal estado, si le falta algo, si le falta el rótulo, yo qué sé. Ahí es donde tienen que poner efectivamente ustedes cómo lo reciben. ¿Por qué? Porque si el contenedor está abierto y ustedes me ponen aquí contenedor en buen estado y me firman, eso para mí quiere decir que el contenedor se abrió después de que lo recibieron ustedes. Por eso, muchachos, la importancia de revisar estos formatos, de revisar el contenedor, de revisar todo antes de firmar. Ahora vamos a revisar acá abajo. Aquí se deben poner las observaciones, ¿cierto? Aquí abajo se los dicen cuando se deben poner observaciones. Miren, nunca interrumpa el registro de cadena de custodia. El registro de cadena de custodia debe acompañarse del elemento material probatorio. Si la hoja no alcanza, entonces hay otro formato. Cuando se revisen observaciones, debe escribir el nombre de quien la registra y la fecha. Vamos a ver entonces aquí, para ser diligenciado por el técnico en prueba de identificación PIPH, para los que no sepan, esa prueba de identificación preliminar homologada se le toma a algunas sustancias, perdón, algunas no, a todas las sustancias para identificar si efectivamente son sustancias ilícitas. Como bien lo dice el nombre, es una prueba de identificación preliminar, o sea, es una prueba de orientación. La prueba simplemente me orienta para suponer que es una sustancia ilícita, pero debe pasar por un laboratorio. Entonces, estos muchachos básicamente lo que hacen en un programa por ahí muy famoso, de echarle un líquido rosado a ciertas sustancias y que si se pone azul celeste, pues se supone que debe decir preliminar positivo para.
¿Por qué? Porque eso debe hacerse en un laboratorio. Cuando ya se verifique efectivamente en el laboratorio, ya sí podemos decir que es positivo para, ¿cierto? Entonces, ¿practicó sí o no? Ahora la cantidad de las muestras tomadas. Para esto, muchachos, hay un protocolo que se llama protocolo de PIPH, donde se dice que según la cantidad de la muestra, según la cantidad de sustancia, pues se deben tomar alguna cantidad de muestras. Eso, muchachos, se los dejo de tarea para que consulten ese protocolo de identificación preliminar homologada. Les voy a dar como un avance. Si no es tanta la sustancia, pues se le hace a toda la sustancia. Si resulta que hay un alijo y hay cientos de panelas, pues entonces al azar se escogen cierta cantidad de panelas y se les hace la prueba de PIPH. ¿Por qué no se le hace a las primeras 10 o a las primeras 20? ¿Por qué? Porque la defensa podría decir que las primeras 10 panelas a las que se les hizo protocolo de PIPH, pues eran las que estaban cargadas y el resto no tiene nada. Entonces, ¿qué nos dice el protocolo? Para evitar esa suspicacia, por así decirlo, pues se toman pruebas al azar y se les hace prueba de PIPH al azar, ¿cierto? Aquí entonces se pone el número de rótulos que tenga el elemento, las observaciones ya lo habíamos dejado claro, y si en este formato no les da, pues aquí dice que hay un formato adicional de registro de cadena de custodia, ¿cierto? Aquí vuelve y juega. Miren que absolutamente todos los formatos llevan número único de noticia criminal. Si ustedes no ponen, muchachos, el número único de noticia criminal en todos los formatos, no van a saber ese elemento a qué investigación pertenece. Miren, por ejemplo, este que fue el primero que vimos. Rótulo. Y tenemos aquí también número único de noticia criminal. Todos tienen el número único de noticia criminal. Aquí se pone página adicional número 1, por ejemplo. Entonces aquí sería número 1. Ejemplo. Y así vamos entonces mirando el resto de cuántas hojas hay que adicionar. ¿Cierto, muchachos? Ahora vamos a ver el formato único de noticia criminal. Este, muchacho, es donde se pone, muchachos, todo el tema de denuncias, ¿cierto? Esto es lo que se van a encontrar en las investigaciones de primerito. Formato único de noticia criminal. Este radicado interno lo pone la fiscalía, ¿cierto? No lo pone la entidad. Este es el que más vamos a estar pendientes. Les repito, todos los formatos tienen que ir con número único de noticia criminal. Absolutamente todos. Porque ese es el número que nos identifica todo el tema investigativo. Como ya he venido recalcándoles esto, ¿cierto? Entonces, ya empezamos a ver fecha, mes, día, hora en hora militar, recuerden, departamento y municipio, tipo de noticia. Entonces ya habíamos hablado de qué es una denuncia, qué es una querella, una petición especial, qué es una reproducción de registros, qué es una compulsa de copias. Es el hecho de decir, bueno, necesito que se investigue a este funcionario por esta actuación mal hecha, ¿cierto? Cuando escuchan, le compulsaron copias a tal funcionario, lo mandaron a investigar, ¿cierto? Entonces, por eso es una compulsa de copias. Aquí, muchachos, entonces ya empezamos a ver el usuario remitido por alguna entidad. Si lo remitió, ejemplo, un colegio en un delito sexual, sí. ¿Cuál? El nombre de la persona que lo remite, todo eso, muchachos, pues es de la persona o la entidad que remite. Aquí van a encontrar, muchachos, el tipo penal o el delito que se investiga. Entonces van a encontrar homicidio en el artículo 103, van a encontrar acto sexual en el menor de 14 años, abuso sexual, acto sexual o, bueno, cualquier delito, muchachos, que esté efectivamente tipificado en el código, lo van a encontrar donde dice delito. Aquí donde dice delito, ¿cierto? Ahora vamos de los datos sobre los hechos. Esto se le pone de presente, muchachos, a todas las personas al momento de recepcionar denuncia. Que ha sido informado acerca de la obligación legal que tiene toda persona de denunciar cualquier hecho. Se le pone de presente los artículos de falsa denuncia. Se les pone de presente el artículo 33 de la Constitución, que mírenlo aquí. Aquí empieza el artículo 33. O sea, todo eso, muchachos, se le pone de presente a la persona. En esto es importante, muchachos, tanto para la defensa como para el ente investigativo, la fecha de comisión
de los hechos. ¿Por qué? Porque muchas veces, lo vamos a ver más adelante, en el fáctico, que es lo que nos dice la fiscalía de cómo ocurrieron o cómo posiblemente ocurrieron los hechos, muchas veces la fecha de comisión de los hechos no concuerda con el fáctico de la fiscalía. Entonces, desde ahí hay que empezar a revisar ese caso en particular, ¿cierto? Estos muchachos no se los van a decir tan frecuentemente, pero la experiencia lo dicta. Muchas veces la fecha de comisión de los hechos que expresa la fiscalía no concuerdan ni con el fáctico ni con algunas entrevistas. Entonces, para que lo tengan muy claro y revisen muy bien esa fecha de comisión de los hechos. Para delitos de ejecución continuada, diligencia también es espacio, que es un delito de ejecución continuada. Es un delito que no solo se presenta una vez, sino que se viene perpetuando. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? No es lo mismo que yo hable de un homicidio, que a una persona solo la puedo matar una vez, a que me hablen de un delito sexual que viene presentándose por 3, 4, 5, 6 meses. Eso, muchachos, es un delito de ejecución continuada. Aquí, muchachos, se habla de la fecha inicial y solo si es posible determinar la fecha final de comisión del hecho. Solo si es posible. Si no, pues es muy difícil, ¿cierto? Aquí vamos a ver el lugar de comisión de los hechos. Entonces vamos a ver el departamento, el municipio, el barrio, la zona, dirección, sitio específico, si se utilizan o no armas, si es de fuego, blanca, contundente, si no sabe, si esa persona consume sustancias tóxicas. Y aquí va el relato, muchachos. Entonces de aquí para abajo es lo que nos dice la persona que cómo pasaron los hechos. Entonces aquí es donde la persona con lujo de detalles. Miren bien lo que dice el formato. Describir circunstancias de tiempo, modo y lugar. Porque finalmente eso es lo que busca identificar la investigación. Que haya unas circunstancias efectivamente que puedan mostrarse de tiempo, en qué momento, de modo, cómo y el lugar en dónde. Aquí vamos a empezar a ver preguntas de cuándo, cómo, por qué, con quién, qué, dónde. Preguntas, muchachos, que como investigadores nos debemos hacer en cada caso que llevemos, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a empezar a leer lo que dice el denunciante, cómo pasaron los hechos, ¿cierto? Ahí ven el espacio. En caso de requerir más espacio, hay un formato adicional, que es una hoja en blanco, que no se las puse ahí pues porque no es como relevante, sino que ya saben que si ese espacio no alcanza, pues se pone otra hoja en blanco, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar los datos de la persona que denuncia, ¿cierto? Si aquí hay más de un denunciante, pues simplemente se copia y se pega y se ponen más denunciantes. Eso, muchachos, pues básicamente no le vamos a dar como mucha larga. Son todos los datos de ley, nombres, apellidos, cédula, dónde trabaja, dónde nació, a qué se dedica, cuál es su estado civil, todo. Entonces no le vamos a dar como mucho, ¿cierto? ¿Cuál es la relación con el indiciado, que es la persona investigada? Perdón, la persona investigada no, la persona que está siendo señalada, porque hasta ahora pues es un indiciado como dice su nombre. Estimación de los daños y perjuicios en caso de que sea un hurto, de que sea... pues ahora se me viene como el hurto, después les daré como más delitos. Entonces, la estimación de daños es en cuánto tasa usted lo que ese delito le provocó o lo que el ciudadano que cometió ese delito en su contra le provocó. Entonces, ejemplos claros. Es que él me hurtó un computador y un celular. Y para mí ese computador vale tanto, el celular vale tanto. Se pone ahí. Ahora los datos de la víctima. Igual. Nombres, cédula, teléfono, ubicación, todo lo que dice el formato, muchachos. Ahí no hay que darle como mayor larga a esto, ¿cierto? Ahora los datos del indiciado. Ahí sí los tenemos. Si tenemos un nombre, una cédula y demás. Muchas veces se van a encontrar que aquí la información es poco completa. ¿Por qué? Ejemplo, en un delito de una tentativa de homicidio donde el sujeto activo es un hermano, un tío, un amigo, pues no va a tener suficiente información, ¿cierto? Entonces vas a ver por lo menos dónde vive, cuáles son sus nombres, la cédula pues es un poco complicado, pero si es otra cosa, muchachos, donde uno definitivamente no sabe, pues ya queda un poquito más complejo llenar eso. Aquí vemos
si tiene un alias, si tiene redes sociales, cuál es la relación con el denunciante, qué hace. Aquí, muchachos, datos de familiares, si los hay. Datos relacionados con bienes del indiciado, si los conocemos, si tiene cuentas, dónde las tiene. Datos de los testigos, vuelve y juega. Esto muchas veces, muchachos, no se llena. Miren que muy bien aquí lo dice, revisa esa información si el hecho involucra vehículos. Aquí, muchachos, la autoridad a la cual se remitirá la denuncia, la entidad, la especialidad, cuál es el número o el código del fiscal, nombre y apellido del fiscal. Esto a veces, muchachos, como les digo, lo tachan porque no se tiene esa información, entonces simplemente se pone no aplica o se tacha. NA, que es no aplica. Ahora vamos a hablar del informe ejecutivo. En este informe ejecutivo vuelve y juega el SPOA o el número único de noticia criminal. ¿Por qué le decimos SPOA? Es SPOA, que es Sistema Penal Oral Acusatorio. Dentro del ámbito de la investigación se van a encontrar mucho con eso. Venga, ¿cuál es el SPOA de ese caso? Entonces ya saben que es este número, el número único de noticia criminal, que es el mismo que van a revisar ustedes en la página de la fiscalía. Entonces, ¿cuál es el SPOA? Entonces ponemos 05, 00, en este caso, por ejemplo, les voy a tirar un SPOA al azar. 05, 00207, 2021, 00001. Ejemplo. Eso es un SPOA, muchachos, para que lo tengan claro. Aquí igual que en el formato único de noticia criminal, departamento, municipio, cuál es la fecha, la hora, a quién va dirigido el informe, cuál es la fecha del reporte de iniciación, cuál fue el servidor contactado, si el Ministerio Público está enterado, cuál es la presunta conducta punible, qué fue lo que posiblemente ocurrió, cuál es el lugar de los hechos, cuál es la narración de los hechos en forma cronológica y concreta. No me pueden poner aquí, muchachos, que siendo las 17 horas del día tal, arribamos al lugar de los hechos encontrando un cuerpo y después me van a poner que siendo las 14 les dan parte de un cuerpo. Muchachos, siendo las 14 horas, nos encontrábamos en tal unidad, nos llega un reporte de una presunta comisión de un homicidio, siendo las 17 horas, el equipo de criminalística arriba al lugar, así, muchachos. Eso es lo que hay que poner ahí, forma cronológica y concreta. Aquí vuelve y juega, otra hojita en caso de que necesiten más espacio, ahí se los dice el formato. Identificación y descripción del indiciado, muy parecido al número único de noticia, al formato único de noticia criminal. Si el sujeto está capturado, a qué hora, el lugar donde está retenido, la fecha en que se puso a disposición del fiscal, el primer nombre, el alias, la cédula. Eso, muchachos, del indiciado. Ojo, del indiciado. Ahora vamos con los datos de la víctima, ya lo habíamos visto anteriormente. Únicamente si no está contenido en otro formato. Si está en otro formato, pues ya para qué vamos a poner otra vez los datos de la víctima aquí. Datos de los testigos, vuelve y juega. ¿Cuáles han sido las diligencias que se adelantaron? Inspección técnica al lugar de los hechos, inspección técnica a cadáver, inspección técnica al lugar diferente al lugar derecho, entrevistas, todo lo ponen ahí en diligencias adelantadas. Y también van a revisar, cuando les toque el lado de la defensa, esas diligencias y que concuerden efectivamente con lo que ha pasado a la fiscalía, ¿cierto? Descripción de los elementos materiales probatorios y evidencia física, muchachos. Aquí van a describir qué fue lo que encontraron, cómo lo hallaron y también se indica el sitio de remisión, o sea, a dónde mandaron esos elementos. Entonces, un cadáver se envía al hospital para protocolo de necropsia médico-legal. Un arma de fuego así, se envía al almacén de evidencias o se envía al laboratorio de balística para tal cosa. Eso es lo que hay que poner acá, muchachos. Aquí vuelve y juega. Datos generales relacionados con los bienes del presunto indiciado. ¿Qué tiene el hombre o qué tiene la mujer que comete el hecho o que presuntamente lo comete? Aquí ya, muchachos, si deben colocar algún anexo, lo ponen en este espacio de anexos. Ahí ponen sus nombres, apellidos, identificación, a qué unidad pertenecen, cargo, número de celular para identificación y firma.
¿cierto? Eso, muchachos, lo tienen que tener claro. Está obligado en todo momento a garantizar la reserva de información, ¿cierto? El no reservar la información, muchachos, y estarla por ahí comentando es delito, para que lo tengan claro. Seguimos, muchachos, con el formato de investigador de campo. Este formato, muchachos, lo van a trabajar ustedes desde la investigación privada como la investigación desde el tema del ente acusador. Vuelve y juega, muchachos. Les repito esto para que por favor no vayan a caer en eso, y se las voy a cobrar en el trabajo si me llegan a faltar con esto, porque se los he repetido hace media hora que llevamos en este encuentro. Y es el número único de noticia criminal, muchachos, el SPOA. Formato que me llegue sin SPOA, así lo hayan llenado bien de ahí para abajo, es formato, muchachos, que está errado, está erróneo, y les baja puntos en el trabajo. Vuelve y juega. Departamento, municipio, fecha y todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Para quién va el informe? ¿Para qué fiscal o para quién va el informe? Aquí se pone. ¿Cuál es el objetivo de la diligencia? ¿Ustedes qué van a hacer o para qué los enviaron a hacer esa investigación de campo? Entonces, ejemplo, registrar fotográficamente el lugar de los presuntos hechos ubicado en la dirección tal, 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 tal. Y eso es lo que se requiere. Un álbum fotográfico, un registro fotográfico. Ese sería el objetivo de la diligencia. Ya otro sería, no sé, entrevistar a X persona en tal lugar, eh, buscar información en tal lugar, recolectar cámaras de seguridad, videos de cámaras de seguridad de tal lugar. Eso, muchachos, es el objetivo de la diligencia. Dirección donde se realiza la acción. Entonces van a poner si es zona rural o urbana, si es un barrio o una vereda, la dirección, cómo son las características del lugar que encontraron, nombre o número de la comuna o localidad y otros en caso de que los haya. Aquí, actuaciones realizadas. Se procede a hacer registro fotográfico del lugar de los hechos, tan, 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 tan. Aquí van a describir qué hicieron, cómo lo hicieron, ¿cierto? En el objetivo se pone qué los mandan a hacer y en la actuación cómo lo hacen. ¿Listo? Aquí sí se toma muestras de elemento material probatorio, si se recolectó. Esto, muchachos, va en algo parecido que vimos ahorita, que es el rótulo de cadena de custodia. Dónde se recolectó y la descripción y cuál es el número del elemento. Si no recolectan el elemento allá, pues tachan esta vaina, le ponen una linecita de lado y listo. O no aplica. NA, 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 para que nadie escriba sobre eso. Aquí, muchachos, en descripción clara y precisa de la forma técnica o instrumentos utilizados. Van a poner cómo tomaron las fotografías, con qué instrumentos. Entonces se obtienen fotografías de plano general, de plano medio, de primer plano, primerísimo plano, con una cámara Canon Rebel EOS X, por ejemplo, con tarjeta micro CD de tantas gigas, todo ahí. O sea, ¿qué utilizaron ustedes para eso? Si van a hacer una entrevista, entonces se realiza entrevista, se registra de manera de manera magnetofónica, o se registra de forma escrita, o se redacta a computador. Eso es lo que hay que poner, muchachos, en la forma técnica y de la descripción y la forma técnica en la que se utilizó para la recolección de ese elemento. Ahora, resultados, muchachos, que obtuvieron. Entonces, se obtienen tantas fotografías para realizar álbum fotográfico, que se hará de la siguiente manera. O se obtienen tantas fotografías con las que se procederá a realizar un álbum fotográfico. Eso es, muchachos. ¿Cuál es el resultado que ustedes obtuvieron con esa actividad de campo? O si es una entrevista, entonces se entrevistó a tal persona y se obtiene entrevista firmada por X persona. Los anexos, muchachos, si hubiere. Aquí, muchachos, miren que bien les dice el punto. Indique el destino de los elementos si los hubiere. Si no, pues no. Se tacha igual. Recuerden, me dejan espacios también en blanco, muchachos, si el formato está erróneo. Porque no se pueden dejar espacios por ahí así en blanco.
Aquí igual, quién lo hace, cómo lo hace, cargo, teléfono, firma. Fin del informe. Ahora vamos a hablar, muchachos, de lo que les hablaba en el encuentro anterior. La solicitud de análisis de elemento material probatorio y evidencia física. Muchachos, vuelve y juega. Yo sé que ya me estoy volviendo cansón y repetitivo, pero vuelve y juega. La importancia de el SPOA en los formatos. El SPOA en los formatos. Aquí, departamento, municipio, todo lo que hemos visto anteriormente lo van a poner ahí. Ahora, muchachos, vamos a poner el destino de la solicitud. ¿A dónde vamos a mandar la solicitud? Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Laboratorio de Policía Científica de la Regional 6 Medellín, Antioquia, donde ustedes vayan a mandar el elemento, ¿cierto? Elemento material probatorio de evidencia física objeto del examen. Descripción conforme a lo registrado en el formato de rótulo de cadena de custodia. Lo mismo que dice el rótulo es lo mismo que van a poner aquí, en este espacio. Lo mismo, por eso la importancia de la descripción concreta del elemento en el rótulo de cadena de custodia, muchachos. Porque eso mismo que ustedes ponen ahí lo tienen que poner ahí en donde dice objeto de examen. Porque si ustedes me ponen en el rótulo que es un revólver y aquí que es una pistola, muchachos, vamos de lado. Ahí ya hay un problema con la cadena de custodia, hay un problema muy grave. El examen solicitado, muchachos, por eso les puse a que se leyeran el manual de policía judicial. Porque ahí dice qué exámenes se solicitan a todos los elementos. Entonces, por ejemplo, si van a poner la revisión a un arma de fuego, entonces hay que poner que el examen solicitado es la verificación de que si el arma de fuego es apta para el disparo, por ejemplo. Eso está en el manual de policía judicial que se los puse a leer, muchachos. Autoridad a quien se le remiten los resultados. Entonces, aquí si ustedes trabajan para la fiscalía, pues van a poner entonces el número del fiscal. Van a poner el número del fiscal, van a poner el número del fiscal o la entidad y van a poner la dirección a donde van a llegar los resultados, porque ustedes no van a volver a ir por ellos. O sea, van, llevan el elemento, esperan el resultado, que eso llega a la fiscalía. ¿Cuál es el delito de la conducta? Observaciones. Si ustedes tienen alguna observación en la solicitud de análisis, la ponen ahí. Van a poner quiénes son ustedes, quién solicita, quién recibe, cuándo le recibe, a la hora que le recibe y que firme. Si ven la importancia de la cadena de custodia, si ven que la cadena de custodia nunca se interrumpe. O sea, siempre la persona que recibe el elemento firma, la que lo entrega firma. ¿Con qué fin? Con el fin de que el elemento sea el mismo en el momento en el que se recolecta, hasta el momento en que se presenta en juicio y posteriormente se dispone. O se le hace la disposición final para que me comprendan. Entonces ya terminamos de ver solicitud de análisis. Ahora vamos a ver formato de entrevista. Vuelve y juega, muchachos. El SPOA. Los datos, muchachos, son los mismos que en los otros formatos. Fecha, hora, lugar. Datos del entrevistado. Llenan todos los datos del entrevistado. La importancia de esto, muchachos, ya lo habíamos hablado. Si usa anteojos, si usa audífonos para mejorar la audición. ¿Por qué? Porque eso va a ser importante, muchachos, al momento del juicio oral, ¿cierto? Si es una persona que resulta que tiene problemas de visión y resulta que vio a lo lejos a una persona y le está describiendo con sumo detalle, pero en ese momento no tenía sus gafas puestas, pues es un testigo que se puede impugnar por su condición de salud, porque podemos decir que le queda un poco o que es poco probable que haya visto con tanto detalle, teniendo claro que sufre de los ojos, que tiene que usar gafas y demás, y que pues no le es posible ver de lejos. Lo mismo que con los audífonos. Si es una persona que dice haber escuchado algo y resulta que ese día no tenía su audífono, pues la audición disminuye y pues posiblemente no pudo haber escuchado como dice que escuchó. Si usa otra lengua, si es extranjero, si necesita traductor, si es una persona en condición de discapacidad y necesita traductor, ¿cuál es la discapacidad? ¿Cierto? En el formato de entrevista. Aquí van a poner los datos de la persona que traduce, si en caso de que sea necesario. Y aquí, muchachos, el relato como lo dice la persona, ¿cierto?
como lo dice la persona. Utilizar preguntas para precisar aspectos de lo manifestado por el entrevistado. Eso es una entrevista dirigida. Hay varios tipos de entrevista, muchachos, para que lo tengan claro. Hay una entrevista en la cual uno puede decirle al testigo que le cuente o que le narre y no preguntar mucho. Simplemente escuchar al testigo para ver qué tiene para decirnos y después ir orientándole una entrevista con algunas preguntas de aclaración. Hay otras entrevistas en las cuales nosotros tenemos que orientar la entrevista, preguntarle cosas puntuales al testigo, orientarlo nosotros para que nos diga cosas que necesitamos saber. Hay que identificar también algunos tipos de testigos. Hay testigos que son testigos que hablan demasiado y toca pararlos. Hay testigos hostiles que no hablan mucho. Hay testigos que empiezan a contar del hecho y se empiezan a desviar por las ramas, entonces toca centrarlos otra vez. Alguna vez tuve una testigo que empecé a preguntarle por un caso de un delito sexual y me terminó hablando de oraciones y de la Virgen. Entonces me tocó volver como a traerla de allá porque se me empezó a ir por las ramas y pues me terminó hablando de eso. Entonces, muchachos, hay que identificar el testigo para poder orientar bien la entrevista. Aquí, muchachos, vamos a tener entonces la firma del entrevistado, la huella, el índice de derecho del entrevistado y efectivamente la nuestra para registrar entonces la diligencia, ¿cierto? Si necesitan más espacio, aquí les dice que también pueden anexar una hoja. Entonces ahí lo tienen. Si utilizó medios técnicos para realizar la entrevista, ¿cuál? Entonces ponen si utilizaron una grabadora, si redactaron a computador, si solo la tomaron a mano, pues ponen no. Eso es, muchachos, dentro de la entrevista. Vamos a hablar del bosquejo topográfico, muchachos. Este bosquejo, porque viene como con unas cuadrículas, porque son cuadrículas, muchachos, de escalas. Entonces, cada cuadrícula, por ejemplo, va a indicar, ejemplo, 1 metro. Entonces, si vas a señalar 2 metros, pues son 2 cuadrículas. Eso hay que ponerlo, muchachos, acá abajo. Van a ponerlo acá abajo. ¿Qué utilizaron? ¿Cómo lo utilizaron? ¿Cuál fue la escala? Las medidas también son importantes. Perdón, las escalas las ponen aquí, en el plano topográfico que ahorita lo vamos a ver. Aquí tienen que poner las medidas y todo. ¿Listo? Entonces van a poner las medidas de cada punto que están efectivamente mostrando en el bosquejo. Primero se hace un plano, que es este, que es a mano alzada. Después toca pulirlo en un bosquejo. Aquí, muchachos, lo hacen a mano alzada, llenan esto que dice acá, entonces es un plan, el plan número 1, el número 2, qué diligencia se hace, cuál es la fecha de elaboración, quién lo elabora, orden de trabajo, número tal, si hay una orden de trabajo, cuál es la escala gráfica. Hablamos de escalas, entonces si es de 1 a 1, que es de 1 a 1, que se hizo, que lo que mide ahí el plano es lo que mide el elemento, ¿cierto? Si es de 1 en 50, de 1 en 100, de 1 en 200, ¿qué es eso? Que cada trazo, por ejemplo, corresponde a 1 metro. Eso, muchachos, se los voy a dejar de tarea para que investiguen sobre las escalas en los planos. Listo, para que investiguen esa parte, escalas en los planos. Hay de 1 en 50, de 1 en 100, de 1 en 200, de 1 en 500. Listo, entonces les queda de tarea. Firma y listo, muchachos. Eso, muchachos, sería como lo que vamos a ver en el trabajo que les indiqué, para que lo tengan claro. Ya a continuación les voy a describir entonces el trabajo para que lo realicemos. Si tienen dudas, inquietudes y demás, ya saben que se pueden poner en contacto conmigo para resolverlas antes del trabajo. Y sería eso, muchachos. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que tengan un excelente día. Y muchas gracias de nuevo por la atención.